Ahora que nos van a estar contando sobre cómo cuidar nuestra salud y todas las cosas nuevas que tiene un paciente, en este caso, para hacer. Claro, estamos acá con Lau y Daniela, licenciadas, que nos van a explicar un poco de lo que es la rehabilitación respiratoria y todo lo que conlleva ese mundo que nosotros, por lo menos yo que no tengo experiencia en médicos ni nada de eso, desconozco totalmente todo. Así es, las licenciadas en kinesiología. ¿Cómo están, chicas? Hola, buen día. Bueno, este programa, ¿en qué se basa? ¿Dónde está ubicado? Bueno, nosotras somos licenciadas en kinesiología, especialistas en rehabilitación cardiorrespiratoria. Tenemos el programa en el Sanatorio Pasteur Anexo Sur, el cual está destinado a pacientes pediátricos y adultos con alguna enfermedad crónica, respiratoria, cardíaca, metabólica u oncológica. Bien, para el que está del otro lado y no sabe qué sería metabólico, sería para pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos, pacientes con dislipemia, pacientes que tienen alteraciones que perjudican su salud y su calidad de vida a nivel interno, que eso lo diagnosticas de acuerdo a estudios complementarios que te van a dar ciertos valores de laboratorio que hay que regular. Bien, bueno, nos estaban contando que también tiene el área pediátrica, adultos mayores, puede ir personas de cualquier edad. Sí, la rehabilitación cardiorrespiratoria pediátrica da inicio este mes. Niños más de 6 años que tengan alguna patología crónica, el cual puede ser abordado como para saber y orientarnos un poquito. La rehabilitación es un programa integral, Ajá. ¿sí? Que es integral pero individualizado. Integral nos referimos a que somos varios profesionales que abordamos este tipo de pacientes, o sea, Bien. el psicólogo, la nutri, el médico derivador que puede ser el neumonólogo, el cardiólogo, el reumatólogo. Entonces, tratamos de abordar varias aristas con un solo objetivo, que es mejorar la calidad de vida del paciente. Y es individualizado porque de acuerdo a cada paciente nosotros podemos proyectar y evaluar para luego programar a ese paciente específicamente cómo va a ser su entrenamiento dentro de todos los pilares que abarca la rehabilitación respiratoria. Ah, qué bueno eso, que sea tan personal el proceso, porque bueno, cada uno con sus dificultades y temas a tratar puntuales, el poder desglosarlo de la mejor manera. Bien, ¿y qué tipos de pacientes deberían incorporarse a esa rehabilitación? Bueno, principalmente los programas de rehabilitación cardiorrespiratoria están destinados a pacientes con alguna patología pulmonar crónica. Podemos mencionar, por ejemplo, el EPOC, el asma, las apneas de sueño, que por ahí es una patología que mejora con el entrenamiento adaptado, pacientes con asma, con fibrosis pulmonar. Sí. Vamos a pasar allí. Ajá, ahí está. Bueno, repito más o menos las Sí. patologías, los pacientes con EPO, que es un programa que está desarrollado para tratar estas pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con asma, pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes con apneas obstructivas de sueño. También la rehabilitación tiene esto de preparar los pacientes para los pre y los postoperatorios de la caja torácica. Entonces acá también empezamos a hablar de la cirugía cardíaca, de los pacientes con algún trastorno cardiológico que se tienen que preparar para enfrentar una cirugía, después recuperarlos en el posquirúrgico. Como decíamos de lo metabólico, estos pacientes que tienen estas enfermedades asociadas con un riesgo cardiovascular alto, hablamos de las patologías metabólicas como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, todos ellos también se mejoran con estos programas. Últimamente estos programas son tan transversales y la evidencia los avala tanto que pacientes oncológicos también que se van a preparar para una cirugía o para enfrentar un tratamiento, los ayudamos a mejorar la fatiga, los ayudamos a prepararse y que lleguen siempre en las mejores condiciones óptimas para enfrentar cualquier tratamiento que sea. Claro, es muy amplio. Es muy amplia Sí. la rehabilitación y cada día la evidencia la respalda más, entonces es importante que la sociedad conozca sus beneficios, conozca de qué se trata, que se pueden tratar diferentes patologías crónicas, que le damos este empoderamiento al paciente de que sea partícipe activo de su enfermedad para así el objetivo principal de la rehabilitación es esto, lograr la mejorar calidad de vida.
Claro, y bueno, hace rato charlábamos fuera del aire, me comentabas que la derivación la hace un médico y o sea, puede asistir cualquier persona cuando tenga ya el diagnóstico hecho. Claro, en realidad esto tiene un proceso, nosotros es un programa estructurado en donde el médico eh, tiene que derivar y lo que tratamos siempre es de educar que el paciente llegue en forma temprana, en forma oportuna y no esperar que esté en estadios terminales de la enfermedad, por ejemplo, pero va con una derivación médica del especialista y luego nosotros tenemos dentro del programa una parte fundamental que es la admisión y la anamnesis exhaustiva, donde se hace una entrevista que muchas veces es motivacional porque es el primer contacto con el paciente, en donde vamos a conocer todo su historial. Muchas veces el paciente va acompañado, ya sea un familiar o un cuidador, entonces en esa charla amena nosotros intentamos demostrarle en qué consiste el programa, se le explica, se le enseña también todo lo administrativo y en donde se lo empapa de información para que el paciente conozca qué es lo que tiene que hacer. Nuestro fin último de esta primera instancia es tratar que el paciente se adhiera al programa, porque es un programa que no es que lo hago un mes y lo dejo, es un programa que lleva mucho tiempo para lograr el beneficio de la rehabilitación, el paciente se tiene que adherir. Y con el pasar del tiempo va a ir logrando ciertos objetivos que nos planteamos luego de esa evaluación, que son a corto o a largo plazo, y así podemos conseguir estos beneficios para que mejore la calidad de vida. Y aparte se genera un hábito. Claro. Sí, así es. Claro, la importancia de tener un buen hábito en la vida. Sí. Muchas veces pasa de que A, B o C dejamos de lado lo que es la salud, tanto la salud física como la salud mental, y llega un punto en que entramos en colapso y recién ahí queremos dar los manotazos de salvación. Claro, uno de los pilares de la rehabilitación es la educación. En la educación nosotros, aparte de enseñarle al paciente, por ejemplo, si tiene la indicación de utilizar oxigenoterapia crónica, aparte de enseñarle cómo usar el dispositivo, cómo cuidarlo, cómo limpiarlo, cómo manejar el flujo de acuerdo a la demanda que va a tener, porque no es un flujo estable, estanco, sino que si yo estoy en reposo, uso un flujo de oxígeno, o si voy a bañarme o a caminar o a hacer alguna actividad, es otro flujo. Eso nosotros lo intentamos enseñar al paciente, pero también más que nada buscamos estos estilos de vida, buscar hábitos que mejoren, hábitos para mejorar el sueño, hábitos de higiene del sueño que se llama. Claro. Tratamos de empoderar al paciente para que sea mucho más funcional. Y esa Aparte es un independencia. acompañamiento psicológico, ¿no? Porque cuando uno está enfermo el mundo es devastador. Sí. Sí. Bueno, he estado viendo en su Instagram, que ahora no recuerdo el nombre, si me lo pueden decir, el Instagram del centro. Es replus.rehabilitación. Bueno, ahí pueden ir a chusmear todo, pero bueno, ahí he estado viendo que pacientes con oxígeno estaban haciendo actividad física. Me pareció, a mí, que desconocía el tema, me pareció sumamente novedoso, sumamente importante también, ¿no? Claro, Que la sorprendente. gente lo sepa. Sí, muchas veces cuando el paciente viene con la indicación de la rehabilitación que lo manda el médico, nosotros lo que primero hacemos es la entrevista, es conocerlo al paciente, y yo creo que el paciente viene con la intriga de saber, ¿yo puedo entrenar con oxígeno? Entonces nosotros ahí nos tomamos el tiempo de explicarle que sí, que el oxígeno en estos casos no es un limitante. Los pacientes, mientras estén controlados, se haga la entrevista, se lo conozca, ellos pueden entrenar. Parte de nuestro objetivo, de nuestro programa de rehabilitación es esto, de educarlo al paciente, saber en qué momento lo va a utilizar, como decía Laura, el flujo que va a necesitar de acuerdo a las actividades que haga, pero sin lugar a dudas no es un limitante, y en nosotros muchas veces el oxígeno nos potencia para que el paciente pueda realizar actividades físicas. El paciente, pueden ver, pasamos videitos donde los pacientes en cinta caminan con el oxígeno, corren, entrenan fuerza, porque dentro de los pilares está el entrenamiento de la fuerza y la resistencia que el paciente puede entrenar para después trasladar este entrenamiento a la vida diaria, porque por ahí un paciente viene con el objetivo de ser independiente, de él poder salir a hacer las compras, de poder subirse a un colectivo. Tengo pacientes que llegan al consultorio y se manejan en colectivo. Claro. Entonces, darle esta independencia mediante este entrenamiento adaptado, supervisado, individualizado a cada uno de ellos.
Y que el diagnóstico no los condiciones para su vida cotidiana. Totalmente. Cuán importante, ¿no? Bueno, como les decía, yo cuando vi las redes de ustedes, me asombró muchísimo y dije, esto es sumamente importante, o sea, lo debería de saber todo el mundo, se debe difundir, porque quizás uno se encierra en la enfermedad y piensa que todo es Claro, terrible, que no puede hacer nunca más nada, que no puede... Y hoy en día hay tantas alternativas. Claro, y también siempre con un diagnóstico uno tiende a bajarse aún más porque A está, deprimirse, claro, sí. y se siente ya condicionado y ver ustedes y la forma en que lo hablan y lo explican, que se nota que le apasiona, que le gusta, que es un momento de su vida que la está marcando y es muy importante, tipo, tener profesionales que de verdad se involucren más allá de un estudio, de que sea el trabajo, pero de que les importa, es muy lindo. Claro, que se transmita la pasión con la que trabajan. Y esto, apenas conoces al paciente en esa primera instancia, vos conocés una historia de vida, Sí, que no es solamente una enfermedad, sino es todo cómo se traslada también el rol importante de esa persona que acompaña al paciente enfermo. Y empieza a haber un vínculo diferente, porque perdura mucho tiempo, muchas veces hasta que el paciente fallece. Entonces somos, ese vínculo estrecho es el día a día del paciente. Nosotros también medimos depresión y ansiedad por cuestionarios. En esas entrevistas hacemos cuestionarios de calidad de vida. Dentro de esos cuestionarios también se mide depresión y ansiedad. También se habla de toda la parte de sexualidad en el paciente. Entonces empezás a conocer situaciones bastante importantes, íntimas y privadas del paciente que van marcando un rumbo y te van estructurando para ese paciente cómo vamos a abordar el tratamiento. claro. ¿Sí? Puede tener EPOC, podemos tener un pool de pacientes de EPOC y son 5, por ejemplo, unos con oxígeno, otros, pero todos tienen objetivos diferentes. Claro. Entonces, individualizar el tratamiento hace también que podamos colaborar y lograr ese objetivo personal, que a veces no es el mismo que nosotros. O sea, yo digo, Claro, sí. yo necesito que este paciente entrene en esta velocidad aeróbica máxima y que me genere que yo pueda progresarlo. Y el paciente por ahí necesita poder levantar a su nieto. Y No, y sostenerlo. todos los pacientes todos tienen objetivos diferentes y necesitan también adaptarse a un entrenamiento distinto. No todos los cuerpos son iguales. Sí, y lo importante del paciente también sentirse escuchado. Persona que ha visitado muchos médicos últimamente, es muy importante que el profesional que está del otro lado te escuche y comprenda lo que le estás diciendo. Claro, ahora muchas veces pasa que parece es todo muy trámite. Vas, haces fila, esperas hasta que te atiende, preguntas rutinarias de toda la vida, salís con un certificado o lo que sea que haya sido, y todo se siente tan vacío, tan en vano. Sí, Y o bueno, tenés esto bien, tenés esto mal y claro, bueno, ya vemos qué hacemos. come esto, saca esto y Sí. estamos, seguí con tu vida. Y la verdad, hay veces que se necesita ese acompañamiento, esa escucha, la escucha activa, y no solamente que el médico esté anotando y te diga, sí, sí, bueno, ya vamos a hacer un estudio de esto, que capaz que es pedir un montón, pero que se involucren. Sí, que escuche la necesidad de los Claro. pacientes, ¿no? Sí, nosotras en nuestra parte tenemos una persona que es mentor nuestro, que es un kinesiólogo muy formado a nivel extranjero ya. Él habla mucho de la entrevista motivacional. Esta entrevista motivacional tiene muchos pasos en donde nosotros tenemos que agarrar esas herramientas y empezar a cuestionar al paciente para ver y poder llegar y abordarlo desde otro lado, hasta en las intrasesiones. O sea, viene el paciente donde me dice, no sé por qué vine, hoy no tengo ganas de nada, No. estoy muy mal, pero vino. Entonces yo tengo Tuvo la que, voluntad. con ese paciente, abordarlo de otra forma, ¿no? Le tengo que decir, bueno, subí a la cinta del protocolo 1 por 1 Claro, y lo anulé. No, pongo en stand-by y me siento y tengo que charlar con ese paciente y mientras voy tratando de que le pongo unas tobilleras y empezamos, bueno, hagamos 3 series y la voy escuchando y voy viendo claro, y, crea todo y un va- ambiente también. y vamos, y el paciente con su voluntad de ir, que me genera adherencia, pero con sus pocas ganas, terminó entrenando igual, ¿sí? Y Claro. tal vez
se cambió el protocolo, se modificó, se reestructuró en ese instante, no tengo el objetivo que pensaba que tenía que tener ese día, pero el objetivo era otro. Entonces, darle vuelta de rosca, el paciente termina. Por eso muchas veces me mandan mensaje antes, hoy no tengo ganas de ir porque me duele la cabeza. Vení igual, vamos a hacer unos ejercicios respiratorios, una meditación, algo, venite igual. Claro, Y terminamos rompiendo de esa negativa que hay que sacarlos, que es común y que pasa porque una enfermedad hace que el paciente tenga mucha esta ansiedad y que se limite mucho, se auto boicotea el paciente. Sí. Experiencia personal me pasa. Me pasa la semana pasada fui al diabetólogo y le digo, la semana pasada no entré en un solo día, me duele el cuerpo, no puedo, o sea, no tengo fuerza, no. Y es como que sentir la necesidad de que el que está del otro lado te entienda, te escuche y comprenda, ¿no? Por lo que uno atraviesa. Claro, no sentirse juzgado también es muy importante. Es que Sí, o cuestionado, que digan, esta nenita llorona se queja de todo. No es que uno se queje. Te estoy transmitiendo lo que me pasa. Entonces es muy lindo también saber que hay un lugar donde uno se pueda sentir así, que los profesionales tienen esa predisposición para acompañarte, no solo cuando estás al 100, sino cuando no tenés ganas de nada. Sí, Así que total. chicas, muchísimas gracias. Una información sumamente importante. ¿Nos reiteran la dirección, por favor? Nuestro consultorio está ubicado en Avenida Misiones 2761, que es el anexo del Sanatorio Pasteur. Ahí contamos con el gimnasio totalmente adaptado y equipado para abordar todo este tipo de patologías, para que los pacientes se sientan cómodos. En las redes pueden encontrar nuestros números y estamos abiertas para cualquier consulta que tengan, dudas. Muy bien. ¿En las redes cómo sería el Instagram? Es replus.rehabilitación. Ahí Es el está. Instagram. Después lo vamos a robar. Listo. Y reciben todas las horas sociales. Trabajamos con todas las obras sociales. Es importante recalcar que este programa de rehabilitación tiene un módulo, sí, que las obras sociales, la mayoría tienen el módulo de rehabilitación respiratoria siempre y cuando el paciente sea derivado por el médico. Se hace la interconsulta, el paciente va, empezamos con la entrevista y entra en un programa de rehabilitación. Bien, buenísimo. Bueno, es sumamente importante también eso. Sí. Así que muchísimas gracias por venir y por brindarnos esta información tan importante y bueno, por mostrarnos este lado B de la medicina que tan lindo de ver. Déjame primero, en primera instancia, agradecer a los pacientes que ya son parte del programa, que tenemos un pool de pacientes súper lindo, que ya tenemos varios años con ellos. Felicitarlos que cumplen, van 3 veces a la semana y es su prioridad buscar una mejor calidad de vida. Damos fe de que todo el tiempo se esfuerzan por eso, pero también darle un mensaje al paciente o a la persona que está escuchando esto de que nunca es tarde para poder iniciar el tratamiento. Así como el médico te indica la medicación, que para que vos obtengas resultados y puedas visualizar que hay un resultado óptimo, la rehabilitación hoy en día no es un tratamiento complementario, sino que la rehabilitación cardiorrespiratoria hoy es parte del tratamiento. Entonces tienen que conocer que consulten, pregunten a sus médicos. Los médicos tienen que derivar oportunamente a sus pacientes para que tengan otra opción para poder manejar esos síntomas. es un pilar fundamental para mejorar su calidad de vida. Sí, totalmente. Y la rehabilitación no es que viene a reemplazar el tratamiento médico, sino que viene a trabajar en conjunto, viene a potenciarlo. Entonces, para nosotros este espacio es tan importante para que tanto el paciente se empodere de información y pueda ir al médico y decirle, mira, escuché las chicas que hacen este tipo de rehabilitación, yo tengo EPOC, yo tengo asma, yo tengo alguna patología respiratoria, o muchas veces esta disnea o me agito para hacer ciertas actividades, puedo consultar, ¿me entendés? Entonces este espacio nos sirve para esto, para que el paciente se empodere, pueda tener esta consulta con el médico y sepa que la rehabilitación no va a reemplazar el tratamiento médico, pero sí lo va a potenciar. Y van a trabajar a la par para lograr esta mejor calidad de vida. Sí, tal cual. Sí. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Sí, Vamos gracias a ustedes. Breve corte y ya volvemos. Pero ya van par de cerveza.